¿Alguna vez has escuchado sobre alguien que fue enterrado por el propio Dios? Wish you could become a morning person? You know, the type up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Así fue el caso de Moisés, una de las figuras más icónicas y admiradas de la historia bíblica. El hombre que desafió al faraón, que dividió las aguas del Mar Rojo y guió al pueblo de Israel a través del desierto en busca de la tierra prometida, tuvo un final rodeado de misterio y reverencia divina. La Biblia nos cuenta que, a los 120 años, Moisés se encontraba en perfectas condiciones físicas y mentales, con su fuerza y visión intactas. Entonces, subió solo a una montaña y allí, sin compañía, falleció. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Fue el propio Dios quien lo sepultó, y hasta hoy nadie sabe dónde está su tumba. En el video de hoy, descubrirás por qué Dios eligió ocultar el cuerpo de Moisés, lo que realmente sucedió en la cima de esa montaña sagrada y que revela su muerte sobre la eternidad. Cuando llegó el momento de su muerte, Moisés tenía 120 años, pero su salud era extraordinaria para su edad. La Biblia describe que sus ojos no se habían debilitado y su fuerza no había disminuido. No era un hombre anciano y debilitado, sino alguien vigoroso, capaz de subir, sin la ayuda de nadie, el monte Pisga, que tiene unos 100 metros de altura. No había caminos preparados para él, ni asistencia. Subió con determinación, demostrando no solo su fortaleza física, sino también una gran disposición espiritual. Este logro, aunque impresionante físicamente, también simboliza la fortaleza interior de Moisés. No solo estaba en excelente forma física, sino espiritualmente preparado para lo que venía. Moisés sabía que esa sería su última caminata. Tenía plena conciencia de que no pisaría la tierra prometida, pero también sabía que estaba a punto de cruzar el umbral de la eternidad. Y, por primera vez en 40 años, subió esa montaña sin la carga de guiar a un pueblo. Moisés finalmente estaba libre para encontrarse con su destino eterno, sin el peso que había cargado durante toda su vida. Entonces, ¿qué ocurrió en el momento en que llegó a la cima de la montaña? ¿Y por qué Dios eligió ocultar el cuerpo de Moisés, sin permitir que nadie supiera dónde reposaba? Es una historia fascinante, llena de simbolismos que nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual y el misterio de la muerte. En este video, profundizaremos más en este misterio y exploraremos lo que el fin de Moisés nos enseña sobre la muerte y la vida eterna. No se trata solo de una montaña o de un hombre, sino de lo que hay más allá de nuestra existencia y lo que podemos aprender de la partida de Moisés hacia la eternidad. Moisés subía con una calma serena, sin prisas, como si el peso de los años y las luchas que había enfrentado ya no estuvieran sobre sus hombros. La montaña Pisga se alzaba frente a él, pero para Moisés, ya no era solo una elevación geográfica, era un umbral, el límite entre el mundo terrenal y el eterno. Al llegar a la cima, Moisés vivió uno de los momentos más intensos y trascendentales de su vida. Solo, sin la compañía de nadie, ni siquiera de su pueblo, pudo contemplar la promesa hecha por Dios a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Allí, en lo alto, sus ojos se encontraron con una visión única. Todo lo que había sido prometido estaba ante él. La tierra prometida se extendía ante su mirada, desde Gilead hasta Dan, de Neftalí a Efraín, Manasés, Judá, el Néguebe y hasta el mar occidental. Era como si, en ese preciso instante, el paisaje se convirtiera en una pintura viva, un testimonio tangible de la fidelidad divina. A pesar de la magnitud de lo que veía, Moisés sabía que no pisaría esa tierra. La realidad de su destino era clara. Su misión ya había sido cumplida. Sin embargo, en lugar de experimentar dolor o frustración, su corazón se llenó de una paz profunda, una paz que solo puede provenir de la aceptación total de lo que fue y de lo que será. Moisés no era un hombre derrotado, ni uno resentido por no haber alcanzado lo que había deseado. En su mirada había una serenidad inquebrantable, porque él sabía que había cumplido con lo que se le encomendó. Aquella era la última vez que subía solo a una montaña, pero no lo hacía con el peso de las responsabilidades de un pueblo entero sobre sus hombros. Era solo él,
y en ese momento de absoluta soledad, lo único que tenía era a su Dios. En ese silencio eterno, Moisés encontró el consuelo. No hubo voces, ni multitudes, solo el eco de su alma conversando con el Creador. No hubo despedidas pronunciadas, pero sí una despedida profunda, sin palabras, pero con todo el significado de una vida vivida con propósito. Moisés no temió la muerte. De hecho, la vio con la serenidad de quien ha servido y sabe que su labor ya ha terminado. La muerte no era su enemiga, sino una transición, un retorno a su origen, un llamado de regreso a la casa celestial. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Su muerte fue una de las más enigmáticas de toda la Biblia. No fue una muerte de sufrimiento físico ni de larga agonía. La Escritura no relata una enfermedad terminal ni grandes dolores, sino simplemente que Moisés, el siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, conforme a lo que el Señor había dicho. Y no hay detalles sobre su último aliento, solo la certeza de que fue exactamente como Dios había determinado. Esta muerte no fue fruto del azar, ni del desgaste de los años. No fue la enfermedad quien lo llevó, ni siquiera el tiempo, sino la voluntad divina. Dios había determinado el fin de Moisés de manera precisa, y Moisés lo aceptó con la paz de quien está en sintonía perfecta con el propósito divino. A pesar de la grandeza de sus logros, de haber sido el hombre que liberó a un pueblo entero de la esclavitud, de haber guiado con firmeza a través del desierto, Moisés murió en soledad. Sin fanfarrias, sin gratitudes o alabanzas. Solo estaba él, y la presencia divina que lo acompañó en su último suspiro. Josué no pudo estar a su lado en el último paso de su vida. Aarón ya había partido, y ningún otro hombre lo acompañó en ese instante tan solemne. Moisés, sin embargo, no estaba verdaderamente solo. A pesar de su aparente soledad, la presencia divina lo acompañó hasta el último aliento. La gente que, en tantas ocasiones, había cuestionado su liderazgo y se había rebelado contra su autoridad, ahora lloraba su partida. Durante 30 días, las llanuras de Moab fueron testigos del lamento profundo de un pueblo que ahora comprendía lo que había perdido. Aquellos que antes lo habían visto como un hombre común, ahora lo veían como el fiel siervo de Dios, el líder que había entregado su vida por ellos. La muerte, como siempre, trae consigo una perspectiva que solo puede ser alcanzada cuando el tiempo se detiene. Moisés había partido, pero su historia no había llegado a su fin. Lo que ocurrió tras su muerte, en la cima de aquella montaña solitaria, fue tan misterioso como sublime. La Biblia dice que fue el propio Dios quien lo sepultó. No hubo ojos humanos que pudieran presenciar ese momento divino. Nadie sabe con certeza cómo fue, ni dónde ocurrió, y hasta hoy, su tumba sigue siendo un misterio, un enigma guardado por la misma mano de Dios. En Deuteronomio 34:6, leemos con claridad, y el Señor lo sepultó en un valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero hasta el día de hoy nadie sabe el lugar de su sepultura. Este versículo, tan directo, pero tan profundo, revela algo trascendental, el cuidado minucioso de Dios, quien, en su infinita sabiduría, decidió que el lugar de descanso de Moisés no fuera conocido por los hombres. Si el lugar de su tumba hubiera sido revelado, sin duda se habría convertido en un lugar de veneración, en un santuario donde las multitudes habrían acudido en busca de bendiciones. Los peregrinos llegarían, las construcciones surgirían, el comercio florecería, y lo que en principio fue un acto divino de honor, se habría convertido en una fuente de idolatría. Pero Dios, en su amor y cuidado por la pureza del legado de Moisés, decidió ocultar su tumba, protegiéndola de la adoración indebida. No permitió que el cuerpo de su siervo se convirtiera en un objeto de adoración humana, sino que lo preservó en la sencillez, en la humildad, como siempre había sido su vida. Moisés había sido un hombre de Dios, no de fama ni de gloria terrenal, y su descanso debía reflejar esa humildad divina. Ese sepulcro, oculto en la vasta tierra de Moab, marcado solo por la voluntad de Dios, fue el último acto de amor que el Creador tuvo con Moisés.
Un gesto silencioso, íntimo, donde solo los dos, Moisés y su Señor, fueron testigos de lo que realmente ocurrió. En ese momento, Moisés no estaba solo, él estaba con el mismo Dios que le había dado fuerzas para llevar al pueblo a través del desierto, que lo había sostenido en su peor momento, que lo había guiado en cada paso de su vida. Pero la muerte de Moisés, esa transición de lo temporal a lo eterno, no termina con su sepultura. La historia que sigue es aún más enigmática, más asombrosa, más profunda. En uno de los pasajes más misteriosos de toda la Biblia, se nos dice que después de su muerte, algo fuera de lo común ocurrió. Un evento que dejó huella en el corazón de la humanidad, algo que va más allá de lo que podemos comprender con nuestros ojos humanos. En medio de todo lo que parecía ser un momento de tranquilidad y aceptación, descubrimos un detalle completamente sorprendente. La muerte de Moisés no fue solo un evento físico, sino también un acontecimiento espiritual de dimensiones que quizás no habíamos considerado. La Escritura nos revela que hubo una disputa espiritual por su cuerpo. En el libro de Judas, versículo 9, leemos que el arcángel Miguel se enfrentó directamente a Satanás en un combate por el cadáver del profeta. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. El texto describe que Miguel, en su enfrentamiento con el diablo, no se atrevió a pronunciar ninguna acusación directa, sino que simplemente dijo, «El Señor te reprenda». Esta frase, aparentemente simple, esconde una gran carga de significado y revela algo profundo. Satanás tenía un interés específico y poderoso en apoderarse del cuerpo de Moisés. ¿Por qué querría Satanás el cuerpo de Moisés? Tal vez deseaba convertirlo en un objeto de idolatría, un lugar de adoración profana, donde se pudiera distorsionar su legado. Quizás quería manchar la memoria de un hombre que, a lo largo de su vida, había sido un siervo fiel y obediente de Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría y protección, no permitió que esto ocurriera. El cuerpo de Moisés no pertenecía a los hombres, ni mucho menos a las fuerzas oscuras. El cuerpo de Moisés era propiedad del Señor, tal como lo era su alma. Fue el mismo Dios quien envió al arcángel Miguel para asegurar que nada impuro, nada profano, se acercara a él. Este enfrentamiento, aunque invisible para nuestros ojos, nos muestra con claridad cuán valioso era Moisés en el reino espiritual. No se trataba solo de un líder humano, sino de alguien cuya vida y muerte estaban tan profundamente conectadas con los designios divinos que incluso el diablo deseaba apropiarse de su cuerpo. Esta batalla celestial revela el celo con el que Dios protegió no solo a Moisés en vida, sino también su legado después de la muerte. Moisés no solo era un hombre, sino un instrumento directo de Dios, cuyo trabajo, aunque lleno de desafíos y sacrificios, cambió el curso de la historia. El legado de Moisés es único, incomparable. La Biblia declara que nunca más se levantó en Israel un profeta como él, uno que conoció al Señor cara a cara. Moisés no fue solo un líder, fue el canal por el cual se realizaron milagros grandiosos, enfrentó al faraón, dividió el Mar Rojo y guió a un pueblo entero de la esclavitud hacia la libertad. Durante 40 años, soportó murmuraciones, rebeldías y desafíos que serían imposibles de imaginar para cualquier ser humano. Sin embargo, Moisés permaneció fiel a su misión. No buscaba gloria personal ni fama, no estaba interesado en recibir alabanzas, su único deseo era servir a Dios con obediencia, humildad y temor. El pueblo que tantas veces lo criticó, el mismo pueblo que lo desafió en momentos de desesperación, ahora lo lloraba. Durante 30 días, las llanuras de Moab resonaron con el llanto y el lamento de un pueblo que finalmente comprendió lo que había perdido. Moisés ya no estaba con ellos, y la ausencia de su presencia, de su sabiduría y su guía, dejó un vacío que nada ni nadie podría llenar. Era una muerte que no solo marcaba el fin de una era, sino que también revelaba la grandeza de un hombre que, a pesar de sus errores y limitaciones humanas, fue utilizado por Dios de una manera grandiosa. El nombre de Moisés ha atravesado los siglos, un símbolo eterno de fe, valentía y una profunda intimidad con Dios. Su vida y su legado nos enseñan que la verdadera grandeza no reside en la perfección humana, sino en la disposición inquebrantable de obedecer al llamado divino, sin importar las adversidades, hasta el último aliento. Moisés nos recuerda que, aunque nuestras vidas estén llenas de desafíos y caídas,
lo que importa es mantenernos fieles al propósito que Dios ha puesto en nosotros. La muerte de Moisés no es solo el final físico de un hombre, sino una lección espiritual profunda que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la eternidad. Su partida nos enseña que Dios tiene control absoluto sobre cada momento de nuestra existencia, desde el primer suspiro hasta el último. Moisés murió en paz, en el momento exacto que Dios había señalado, con la misión cumplida. Este acto divino nos muestra que la muerte no es algo que deba ser temido, sino comprendido como una transición sagrada hacia algo mucho más grande. Moisés, en su último aliento, nos da la clave para entender que la muerte es simplemente un umbral hacia la eternidad. El hecho de que Moisés haya sido enterrado por las manos de Dios mismas resalta la profunda cercanía y cuidado que Él tiene por aquellos que son fieles a su llamado. Es una invitación para vivir nuestras vidas con obediencia, sabiendo que, incluso en medio de la incertidumbre y la oscuridad, siempre estaremos bajo la protección de la mano divina. Moisés nos enseña que, aunque nuestras vidas estén marcadas por limitaciones y errores, podemos aún cumplir con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Y al final, podemos enfrentar la muerte con una serenidad inmensa, porque sabemos que hay una promesa de vida eterna esperándonos. Más allá de todo lo que vemos, Moisés no entró en la tierra prometida, pero sí entró en la eternidad, en los brazos del mismo Dios que lo había guiado a lo largo de su vida. Su historia nos recuerda que, por más difíciles que sean los caminos que debemos recorrer, cada paso que damos está lleno de propósito divino, incluso en nuestras despedidas. Cada momento, cada sacrificio, cada prueba tiene un significado profundo en los planes de Dios. Que esta verdad nos inspire a vivir con fe, a servir con dedicación y a confiar plenamente en que, incluso en nuestra última respiración, estamos en las manos de aquel que nos creó y nos ama. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar un me gusta, compartirlo con alguien que necesite escuchar esta palabra y suscribirte a nuestro canal para más historias que nos inspiran y nos acercan a la sabiduría divina. Que la paz de Dios esté siempre contigo.